¿Cuántos milímetros de mercurio tenemos normalmente, más o menos? Si lo no lo escuchamos. No será. Pues, estamos en 97 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuánto habría de presión parcial, presión arterial de oxígeno en la altura? Más o menos. La mitad. Menos. ¿Cierto? Menos, pero. Ya. Se habla de que hay entre un 60, luego de 60, 70, 80, etc. Las personas cuando tenían COVID, eso es lo que vinieron los oxímetros de luz. ¿Ya? ¿No es lo mismo que la saturación? No, no es lo mismo. Y ahora vamos a empezar, aquí empezamos con eso. ¿Qué es la saturación? A grandes palabras, la saturación es cuánto porcentaje de hemoglobina se encuentra unido al oxígeno. Si yo tengo una baja presión arterial de oxígeno, mi cuerpo va a entrar en hipoxemia si yo viviera en la altura. Por lo tanto, el cuerpo lo que hace es evitar, a través de la saturación, que yo entre en una hipoxia muy grande. Normalmente la saturación nosotros la tenemos alrededor de 95, 98%. ¿Cuánto creen que está en tierras altas? ¿Tiene su número? 80 y tal, 80. Ya, eso podría ser una hipoxia muy grande. Pero vamos a ver ahora que por la culpa de disociación de la hemoglobina, realmente no baja mucho. Llega solamente a la del 90%. Por lo tanto, si yo estoy a la altura, tengo una presión arterial de oxígeno baja, pero lo logro compensar a través de la saturación. ¿Qué significa? Que la hemoglobina a bajas presiones de oxígeno igualmente tiene una alta unión con la hemoglobina con el oxígeno. Y por lo tanto puedo trasladar el oxígeno. Y eso pasa cuando las personas se trasladan o las personas que viven en La Paz tienen 90% de saturación de oxígeno. Sí. Distinto es, si esto mismo lo pensamos con nosotros, que no estamos acostumbrados a la altura, vamos al altiplano. En el altiplano, ¿qué es lo que les pasaría normalmente? Voy a tener una menor presión parcial de oxígeno. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo fisiológicamente con los pulmones? Si me falta el oxígeno. ¿Qué es lo que hacen los pulmones? Empiezo a hiperventilar. Es la primera respuesta que yo tengo frente a una hipoxia. Aguda. Por lo tanto, yo empiezo así. Y como hiperventilo, ¿qué es lo que me va a bajar dentro de los gases de sangre? Porque yo hiperventilo para poder entrar más oxígeno a la sangre. Por lo tanto, ¿qué gas me va a disminuir si yo hiperventilo en una hipoxia aguda? El dióxido de carbono. Ya, entonces así vamos a ir viendo esos pasos ahora uno. Ya, el pH. Sabiendo que el pH plasmático en todos los mamíferos es algo que tiene que estar estable. Y aquí la respuesta. ¿Va a tender a cambiar el altura? No. ¿Por qué? Porque tengo sistemas tan fuertes. ¿Cuánto sería la presión parcial del CO2 a nivel arterial? ¿Cuánto? No es tan alto. No es tan alto. Estamos hablando de más o menos 25. ¿Ya? ¿Y esto? Un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque esta gente está acostumbrada, mal acostumbrada, entre comillas, a vivir a la altura. Ya no les pasa lo que nos pasa a nosotros. Hiperventilamos como locos. Yo les comentaba en mi grupo anterior de que las etnias humanas, la única etnia humana que tiene respuestas a la hipoxia, o sea que puede tratar de pelear por esta hipoxia hipobárica, son la gente del Himalaya, la gente del Tíbet. Y como los chinos los conquistaron y quisieron colocar su población, eso fue literalmente un estudio para todo el mundo de darse cuenta cómo gente que no está acostumbrada a vivir la altura, los chinos tipo Han, que fueron los que conquistaron el Tíbet, tienen problemas de insuficiencia placentaria, niños con restricciones de crecimiento, problemas cardíacos, problemas pulmonares que vamos a ver más adelante. Entonces, eso solamente es para que lo sepan, la única etnia humana, porque ha vivido miles de años en la altura, son la gente del Tíbet, a diferencia, por ejemplo, de los Aymara, que en realidad por tiempo genealógico estamos hablando de que los Aymara deben haber vivido hace 20.000 años. Y eso no me da el tiempo suficiente para tener características que me ayuden a vivir en la altura.
a diferencia de la gente activa. El rango de la presión de CO2 para considerarlo hipotermia, ¿se mueve en algún rango o va a ser fijo para el Son súper, no es mucho, de lo que yo he realizado. Estamos hablando que más o menos 40, 45. Tú te tienes a mantener. La idea es que aquí vamos a utilizar estos números para poder comprender el transporte de gases bien simple. Ya se los coloco acá para que así no estemos imponeando y viendo todo eso. Ya, entonces, de nuevo en nuestro sistema cardiopulmonar, donde a grandes rasgos, lo clásico, empieza la sangre oxigenada, llega a los tejidos, le entrego la sangre desoxigenada, que vaya al ventrículo derecho, después llega al pulmón, el pulmón lo oxigena y se hace todo el ciclo. Ya. Pero, lo bonito aquí es que empezamos a pensar que siempre les va a servir para todos los sistemas biológicos, la sangre y los gases se mueven desde donde hay mayor presión hacia menor presión. Por lo tanto, les va a servir cuando estudien cardiología, cuando estudien sistemas de riñones, siempre todo se mueve de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? Basado en eso, si la sangre arterial, como la vimos allá, la presión arterial de oxígeno, está en 97 a nivel del tejido, yo tengo 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el oxígeno pasa desde 97 hacia 40. Le estoy entregando oxígeno al tejido. La sangre que viene de allá, de ese circuito, viene con 40 milímetros, 40 milímetros de mercurio de CO2. Por lo tanto, tendría que tener más o menos el tejido para poder entregar el CO2 a la sangre. Más. Porque estoy en el tejido. Y del tejido yo le voy a pasar ahora A la sangre. el CO2. En el tejido estamos hablando que está alrededor de 46 milímetros de mercurio. Ya. Allá pusimos el número 45-43, que era la presión arterial de CO2, que es la que va a viajar ahora, ventrículo derecho, y va a llegar al pulmón. Y en el pulmón nos encontramos en el alveolo, que tiene esta presión. Tiene una presión de CO2 de 40, y va a pelear contra el 45. Por lo tanto, el CO2 pasa de la sangre hacia el alveolo. Y por lo tanto nosotros lo eliminamos. En cambio, como hay tanto oxígeno, 103, 105, 110 más o menos, la sangre que está en esos valores menores va a pasar de donde más hay oxígeno hacia lo menos. Pero aquí viene una primera pregunta que siempre me hacen. ¿Por qué si en el alveolo yo tengo 103 milímetros de mercurio, en la sangre yo tengo 97 milímetros de mercurio? ¿Cuál es la difusión que produce? No. ¿La afinidad? No. ¿Por qué disminuyó esta sangre oxigenada? Porque se va distribuyendo en el camino. No. ¿Oxigenar el pulmón? Por los procesos. Por ahí puede, porque se queda en el pulmón. ¿Qué puede pasar en el pulmón que afecte? Claro, hay una entrega, el pulmón tiene que trabajar, sí o sí, los bronquios. Por lo tanto está la vena bronquial. Y las venas bronquiales, a diferencia de los otros órganos, no desembocan en las venas cavas. Por lo tanto, lo que hace, por ejemplo, la vena bronquial de acá, tristemente, al tiro pasa en sangre venosa y ya me empieza a bajar este 103. ¿En qué otro órgano se produce esto mismo? En el corazón, en las venas coronarias. Las venas coronarias no tienen un conducto, no sé, pues como el hígado que tiene el sistema portal y que la vena cava, ¿no? Pues no lo tiene. Por lo tanto, estas venas lo que hacen inmediatamente es entregar la sangre en estado oxigenado. Ah, llega, te la llevo. Y cuando entonces yo lo voy a medir, me encuentro con este 97, pero no es tanto la calidad. También pueden haber chant fisiológicos y patológicos. Chant es un paso de sangre en el cual específicamente, en este caso no se oxigenó, en realidad chant es como un paso, es una derivación de la sangre donde normalmente debería ir, pero no se fue por eso. Y en este caso, patologías pulmonares de distinto tipo pueden generar chant fisiológico, donde van a haber zonas que están menos ventiladas. No sé, para no enredarnos más con eso, es como que lo van a tener que aprender sí o sí. Los pulmones de nosotros se dividían en tres zonas. ¿Por qué? Porque nosotros somos bípedos. Y por lo tanto nosotros tenemos sangre que tiende a ir hacia abajo.
Por lo tanto, en estas zonas hay mayor sangre, mayor cantidad de sangre. Y el aire, obviamente, tiende a estar más arriba. Por lo tanto, mis relaciones de ventilación y perfusión son distintas. Y eso siempre lo preguntan, las relaciones de Q. Las relaciones de Q son distintas en estas tres zonas. Y por lo tanto, enfermedades pulmonares pueden generar chat fisiológicos donde sangre que no se oxigene pasa al sistema arterial e incluso también me puede disminuir mucho más este cambio desde el alveolo hacia la sangre arterial. Entonces, una neumonía, por ejemplo, va a depender del lugar fisiológico, o sea, el lugar físico. Depende del lugar físico, depende del tipo de neumonía. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar a eso porque esto no es la clase, pero por ejemplo yo tengo una entidad así. Y tengo los capilares aquí dando vueltas. Puedo tener una neumonía de tipo de malta, donde voy a tener líquido. Y por lo tanto, la oxigenación aquí no es buena. Entonces yo genero ya chat fisiológico. El pulmón dice, no es bueno llevar la sangre a esta zona que no está oxigenada. Me la llevo a otro lado. Eso es lo que me refiero como chat fisiológico. Entonces, dependiente del tipo de problema pulmonar, del tipo de patología presente, una persona con asma ya no tiene líquido, está súper bien el alveolo, ¿cierto? ¿Pero qué le pasa a esta zona? Está reducido. Se pierde entera. Por lo tanto, en esta zona lo que hace es que baja el oxígeno. Y en realidad no es un chat fisiológico, sino que es una disminución del oxígeno porque te está entrando poco oxígeno. Entonces va dependiendo de cada patología pulmonar. ¿Ya? Ya, volvamos a la acá. Entonces, clásicas preguntas. ¿Cómo se transporta el oxígeno en el plasma? Una pequeña parte va disuelta. Va como oxígeno disuelto en el plasma. Mientras que el gran porcentaje de la sangre viaja unido a la hemoglobina, lo cual toma el nombre de oxihemoglobina. Si el oxígeno puede viajar disuelto en el agua, obviamente el CO2 también. Pero ¿de qué otra forma también el CO2 viaja? Por la sangre. Bicarbonato. Bicarbonato. Como bicarbonato, súper bien, que es el mayor porcentaje. ¿Y de qué otra manera también? Por la hemoglobina. Por la hemoglobina. ¿Qué nombre tiene eso? Y se los pregunto porque pueden caer siempre. Cardiohemoglobina. Ya. Aquí uno cayó y el compañero lo hizo bien. Está bien. El nombre es carboaminohemoglobina cuando el CO2 se une a la hemoglobina. Carboxihemoglobina es una hemoglobina que tiene un grupo oxidado en su grupo N y no puede soltar el oxígeno. Se une y no lo soltó nunca más. Son distintos nombres. Entonces lo que se hace en el transporte de CO2, para que no se les vaya a olvidar y los profes siempre colocan esa trampa, es carboaminohemoglobina. Es CO2 dióxido unido a hemoglobina. También podría ser que un monóxido, un CO, esté unido a la hemoglobina, que tiene una gran afinidad y por eso las personas en los incendios literalmente mueren de hipoxia, porque se produce monóxido de carbono y ese monóxido de carbono tiene una gran afinidad con la hemoglobina y no lo suelta nunca, ¿no? Y hasta ahí llega. O sea, si no tenéis hemoglobina que transporta oxígeno, hipoxia. Y como bien dijo el compañero, el mayor porcentaje a través de bicarbonato, de este ion. ¿Ya? Lo que vamos a ver entonces ahora es, a modo muy simple, se lo traté de hacer como bien esquemático. Esto primero es en el tejido y después vamos a ver el pulmón. ¿Ya? Tenemos nuestro glóbulo rojo dentro de un capilar sanguíneo, tenemos nuestro endotelio, que es la pared, lo que divide los tejidos de los capilares, y tenemos nuestro tejido. ¿Ya? El glóbulo rojo llega con un gran porcentaje de oxihemoglobina, hemoglobina unida a oxígeno. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy? Tengo que hacer que esa unión se separe para que el oxígeno entre al tejido. ¿Quién lo hace? Nace desde el tejido. En el tejido yo tengo fosforilación oxidativa. Siempre lo he escuchado, caen electrones, etc. Se produce sustrato. Dentro del sustrato que se produce CO2. Y ese CO2 lo que hace es difundir a través del endotelio y pasa al glóbulo rojo, donde se une a agua. Y cuando se une a agua,
a través de la presencia de la anidrasa carbónica, va a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico es súper lábil, por lo tanto no mantiene su composición y se separa. ¿Y en qué se separa? Lo que vimos anteriormente. Bicarbonato de hidrogeniones. Habíamos empezado acá arriba y estamos explicando una cuestión más leve. Pero la idea acá es que estos hidrogeniones lo que hacen ahora es afectar a la oxihemoglobina. ¿Y qué es lo que hacen? La separan. Y por lo tanto el oxígeno queda dando vuelta y la hemoglobina queda dando vuelta sola. Ese oxígeno, que estaba en un mayor porcentaje cuando llega al tejido que tenía menos, 97 contra 40, entra al tejido. Y el oxígeno disuelto, que también está en una proporción, puede pasar también hacia el tejido. En esta parte yo ya logré entregar el oxígeno, ¿cierto? Pero me quedó la hemoglobina dando vuelta, que es la que se separó. Esa hemoglobina en parte se puede unir a los hidrogeniones, y no es bueno que haya tanto dando vuelta, y forma la desoxihemoglobina, que es la unión entre hidrógenos y la hemoglobina. Y también puede darse de que parte de la hemoglobina, este 23% que habíamos visto, puede ser que haya CO2 que se salta el proceso de la anidrasa carbónica y se une al CO2 y forma la carboaminohemoglobina. ¿Ya? Esto, recuerden nuevamente, todo esto es tejido. Este proceso es reverso, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, si lo vamos a ver aumenta el después a nivel pulmonar. ¿Ya? Tengo también CO2 allá abajito, les coloqué, que también puede difundir a la sangre y se disuelve. Era el 23, no, era el 7%. Pero el glóbulo rojo es inteligente y dice, ¿para qué tener el bicarbonato dentro en mi interior? Los cambia por cloruros, estos son canales de cloruro intercambiadores, y hace que el bicarbonato, que vimos que era el 70% de transporte, donde mayoritariamente viaja, entre comillas, transformado en CO2. Y lo que hace es que ahora va al plasma y se va a ir a los pulmones. Pero este mismo proceso que vimos anteriormente de la anidrasa carbónica también sucede en el plasma, solamente que tiene una actividad más lenta, pero igualmente aporta. Por lo tanto, sucede este proceso a nivel del glóbulo rojo. Recuerden que esto es en tejido, y también puede suceder a nivel plasmático. Lo importante acá es que se están produciendo hidrogeniones, y por lo tanto una idea fácil de comprender, lo que usarlo después en la curva de disociación de la hemoglobina, es comprender que en los tejidos yo produzco más trabajo, fosforilación oxidativa, estoy produciendo más CO2, y el CO2 tiene que ver con el aumento de los hidrogeniones, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace con el pH? Lo baja. No estoy hablando del pH plasmático, estoy hablando de un pH celular, y por lo tanto es un medio celular más ácido. ¿Ya? Y eso es lo importante, ácido tejido. Ok, CO2 alto. Profesor, cuando hay gangrena se produce, una de las cosas fisiológicas es porque el tejido pierde la capacidad de la fosforilación. En gangrena. Sí, por ejemplo, por congelamiento. En lo que sé yo es que se muere. Mira, la diferencia es que a grandes rasgos la apoptosis es un proceso de muerte natural que no involucra inflamación. Por lo tanto, por eso es un proceso de muerte celular que uno sabe que las células lo tienen en su gen y sabe que no puede vivir por siempre y decide en algún momento apuntarse a la cabeza y matarse. Distinto a la necrosis. La necrosis es un proceso que ocurre frente a procesos de inflamación. Y la necrosis lo que hace es que hay una destrucción celular de todos los componentes celulares. Entonces, obviamente, si yo destruyo todos los componentes celulares, dentro de esos todos los componentes celulares, se mueren los núcleos, se mueren los centriolos, se muere la mitocondria. Y más importante es que se muera la mitocondria. Esta es una cuestión que voy a dejar al tenedero para que termine la pregunta. ¿Por qué se produce un shock séptico en una persona con necrosis? El sistema inmune, para que lo entiendan, es muy simple. El sistema inmune trabaja sensando lo extraño de lo propio. Yo veo algo extraño, mando a todas mis células a matar a lo extraño. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es lo que pasa en la necrosis? ¿Qué dijo la compañera?
hay una destrucción celular, pero todo eso está dentro de mi cuerpo. Son mis células, son mi núcleo, son mis paredes celulares, distinto es que si tuviera una sepsis por bacteria. El sistema inmune sensa, por ejemplo, la capa fosfolípido de una bacteria y dice de ex extraño lo voy a matar. ¿Qué puedo sensar en mi cuerpo que genera una reacción donde el sistema inmune se vuelve loco? ¿Qué es lo que pasa también en el COVID? ¿Qué es lo que sensa el sistema inmune? O sea, se produce una inflamación que se vuelve loco, igual que el COVID, pura inflamación, citoquina, interleuquina, bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que yo tengo en mi cuerpo que no es propio? El ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución indica de que la mitocondria es algo que un compuesto unicelular alguna vez engulló y como tenía capacidad de generar energía y ATP, dijo, no es bueno que me lo coma completamente, entonces le voy a colocar una capita por encima. Y por eso la mitocondria tiene dos membranas, su propia y probablemente la que le colocaron cuando me lo engullí. Y por lo tanto, cuando se rompe la mitocondria en la necrosis, no en la apoptosis, lo que hace es liberar el ADN mitocondrial. Y ese ADN mitocondrial, todos como sabemos, ¿de dónde proviene? ¿Del padre o de la madre? De la madre. Por lo tanto, no es mi ADN. Y eso es lo que sensa el sistema inmune. Y por eso una persona que entra en shock séptico, los problemas que tiene es que se gatilla toda esta pérdida fosforilación oxidativa. Aparece la apoptosis, pero después empieza una necrosis mucho más fuerte. Y aparece tanto que el sistema se vuelve loco. Trata de matarlo, inflamación. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, porque tengo que ir a pelear contra todo esto, interleuquina. ¿Qué es lo que pasa? El sistema se vuelve loco y dice, no, porque ya no puedo seguir en estado de quemar Santiago, mandar toda la punta del cerro, no, tengo que parar. Y cuando pasa eso, el sistema se pasa al otro. Y cuando tú entras en ese proceso, lo más probable es que tú tengas una probabilidad de muerte de un 80%. ¿Qué es lo que pasa? El sistema dice, no tengo que dejar que el sistema inmune se siga volviendo loco, y activo el sistema antiinmune. Y produzco, por ejemplo, montones de interleuquina 10, que tiene el efecto contrario. ¿Qué es lo que va a hacer? Bradicardia, disminución del gasto cardíaco. Obviamente, si llega menos sangre, empiezan a... ¿Qué es lo que falla primero? Riñones. Que falló una hora. Disminuye un 20% la probabilidad de sobrevivir. Después de eso, ¿qué es lo que va a empezar a fallar? Los pulmones. Ventilación mecánica. Persona aumentó de un 20 a un 50% la probabilidad de morir. Y si después de eso vienen otros órganos y tú empiezas a ver que el corazón ya no trabaja de la misma manera, es imposible recuperar a una persona. ¿Ya? Por eso que los shocks sépticos se supone que deberías tratarlos en la primera etapa, es evitar de que siga aumentando la inflamación. ¿Ya? Eso es otra cosa. Ya, entonces, esto es tejido. Alto CO2, un sistema con pH bajo a nivel celular. ¿Qué es lo que pasa en los pulmones? Tenemos nuestro alveolo en esta zona, nuestra barrera capilar y de los neumocitos, tenemos nuestro capilar sanguíneo donde está nuestro glóbulo rojo. Teníamos alto porcentaje de oxígeno, el cual difunde hacia el glóbulo rojo. ¿Con quién se va a poner a pelear? Con lo que estábamos viendo anteriormente, con la desoximoglobina, que es la hemoglobina unida a los protones. Y como tiene mayor afinidad, lo saca y forma oximoglobina inmediatamente. ¿Qué va a pasar con ese hidrogenión? Que no es bueno que esté en un medio celular. Se va a juntar con el bicarbonato. Y el bicarbonato que venía a nivel plasmático nuevamente vuelve a entrar al glóbulo rojo a través de estos canales cloruros. Lo intercambio y ahora el bicarbonato se une con el hidrogenión. ¿Y qué es lo que forma? Ácido carbónico, donde nuevamente ahora la anhidrasa carbónica trabaja hacia el otro lado y forma CO2 y agua. Si este CO2 está en mayor proporción, se va a ir. Y por lo tanto, a nivel pulmonar, lo que hace es que yo saco el CO2. Ya, tenemos otros tipos de CO2 también. Teníamos el CO2 que venía unido a la hemoglobina, a la carboaminohemoglobina. Y esta unión es lábil.
Por lo tanto, solito se separa. La hemoglobina va a ir a formar oxihemoglobina y el CO2 sale hacia el aire. También estaba todo el sistema que funciona de la misma manera pero a nivel plasmático, que es un poquito más lento de lo que aporta. Entonces ese CO2 se va para arriba. Y por último teníamos el CO2 disuelto, que también va a salir. ¿Ya? Entonces, a nivel de pulmón es distinto. Tengo más o menos hidrogenados. En el tejido teníamos pH bajo. ¿Por qué? Porque se formaban muchos hidrogenados. ¿Qué es lo que pasa acá? Disminuye. Por lo tanto, hay que imaginarse que en pulmón es un sistema celular más alcalino. ¿Ya? Muy cortito, que esto es como más bioquímica, pero igualmente lo tienen que saber. Tenemos nuestra molécula de hemoglobina. Esta molécula de hemoglobina tiene 4 globulinas, que son proteínas, que son estas 4 alas. Normalmente el fenotipo humano consta de dos, se dice que son 2 subunidades, o sea, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta. Hay enfermedades en personas que no tienen los tipos beta y tienen otros tipos, obviamente con un nombre griego, etc., los cuales pueden tener mayor o menor afinidad por el oxígeno y por lo tanto le pueden generar enfermedades pulmonares. Y en el caso particular de los neonatos humanos no contienen los tipos beta comienzan a aparecer mientras crecemos nosotros y contienen de tipo gamma. Y el tipo gamma tiene una alta afinidad por el oxígeno. ¿Por qué un feto o un neonato tendría una alta afinidad al oxígeno? No has apagado todos los alveolos. No has apagado todos los alveolos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con depresión. ¿Cómo? ¿Dónde creció él? ¿Dónde? ¿Dónde crecimos todos nosotros? No era ninguna probeta. En útero, ¿cierto? La presión es mayor entonces. No tiene que ver con presiones, tiene que ver que el útero es un ambiente hipóxico por sí solo. No está el ambiente, no hay una gran presión. Por lo tanto, es un ambiente que contiene poco oxígeno de per se. No es comparable a que nosotros respiremos aire. ¿Ya? Y por lo tanto, el feto necesita un componente que logre una saturación, una afinidad con el oxígeno muy alta, porque también al feto le llega poquita sangre dentro de todo, comparado a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un 100% del gasto cardíaco pasando por mi corazón. Yo puedo enviarle al pulmón, que es el sistema que aidea, el 100%. ¿Cuánto creen que, por ejemplo, le llega a los pequeñitos en sus pulmones cuando son bebés? ¿Cuánto gasto cardíaco? Sí, gatito. 50, 60 o mucho menos. Es súper bajo. Esos 20. Es como un 5%. Wow. Un 5% de la sangre de un feto llega a los pulmones. Por lo tanto, es un sistema que no está oxigenando. Y esa oxigenación tiene que provenir de la madre. Pero si proviene de la madre, que ya partimos con 103 que ella aspiró y que la llevó a distintos órganos, cuando llega a la placenta obviamente tiene un nivel más bajo. Y por eso el feto necesita dentro de todo una hemoglobina con alta afinidad al oxígeno, para que lo poquito que le llega, le llegue en buena cantidad y lo logre eliminar de buena manera. Porque como habíamos visto, las hemoglobinas tienen estos grupos M, y estos grupos M, que lo coloqué allá, que esta es clásica pregunta, ¿qué es la protoporfirina? La protoporfirina no es nada más que 4 anillos pirrólicos. 4 anillos pirrólicos, que son estos anillitos de 1, 2, 3, 4. Estas son uniones solamente que tienen los anillos pirrólicos. Y dentro de todas esas uniones contienen al hierro. Y por lo tanto una protoporfirina más un grupo hierro forman los grupos M. Y los grupos M no solamente están presentes en esta enzima, que sería la hemoglobina, sino que están presentes en otros
en otras enzimas que vamos a ver más adelante. Y lo importante de eso es recordar esto. Fierro más 3 y fierro más 2. Normalmente, lo mejor que me podría pasar a mi sistema es que en ese caso, en la hemoglobina, el hierro presente esté en estado reducido. Cuando esto sucede, el hierro se une al oxígeno fácilmente, pero también puede separarse fácilmente del oxígeno. Por lo tanto, eso es una enzima que logra hacer el transporte del oxígeno sin problema. Pero cuando estamos, y no sé si lo han estudiado mucho, pero esto tiene que ver mucho, está muy en boga, cuando aumentan las especies reactivas del oxígeno, aumentan las especies antioxidantes, etcétera, que hacen daño, lo que hacen es dañar el hierro y lo pasan a su estado oxidado. Cuando en particular esa hemoglobina tiene el fierro en estado oxidado, se une al oxígeno y nunca más lo vuelve a soltar. Y ese es un problema, porque yo necesito que llegue al tejido y se separe. Y eso es la metahemoglobina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces recordar, súper importante, porque les puse eso, porque lo van a ver siempre, los estados reducidos y oxidados de encima. Ya, esto es una forma muy simple. Tenemos 4 globulinas en cada glóbulo rojo. Si cada una de estas globulinas contiene un grupo M, por lo tanto yo puedo transportar solamente 4 moléculas de oxígeno. La forma universal de leer la hemoglobina en los seres humanos y todos los mamíferos son gramos de hemoglobina. Y la capacidad de transporte máxima que tiene esto es de 1.34. ¿Por qué se los coloco? Porque este es un clásico ejemplo de calcúlame cuántos son el contenido arterial de una persona, bla, 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 bla. Y vamos a hacer el ejemplo súper simple. Ya, las mujeres tienen alrededor de 12 a 15 gramos por decilitro. Y los hombres tenemos alrededor de 3 a 15 gramos por decilitro. Decilitros, para que nunca más se lo olvide, siempre son 100 ml. ¿Ya? Es la forma universal que se coloca esto, pero para que ustedes sea simple siempre, decilitros son 100 ml. Entonces, tenemos una persona, por ejemplo, que tiene 15 gramos por decilitro. Si la capacidad máxima era 1.34, yo lo multiplico y me va a dar el valor máximo de transporte de oxígeno, que en este caso en particular sería 20,1 ml de oxígeno por cada 100 ml de plasma. ¿Ya? Pero esto, como si bien recordamos, va a depender de cuánto yo estoy saturando. En este ejemplo no se lo quise enredar y lo coloqué al 100%. Entonces, por lo tanto, si yo quiero saber realmente cuándo está la persona, en el ejercicio yo le tengo que multiplicar por el porcentaje de saturación. Pero eso es el 97% del oxígeno. Y me falta ese 3% que estaba disuelto. ¿Ya? Ese 3% disuelto se explica por la ley de Henry, que a grandes rasgos, la coloqué acá a sus compañeros, que explica por qué las bebidas carbonatadas cuando las bebís salen gas volando, etc. Ya, esta es la ley de Henry. No la vamos a calcular porque es horrible y yo no lo sé. Pero lo que dice es que la solubilidad de un gas es dependiente de la concentración molar del propio gas dividido por la presión. Y en este caso en particular, yo le hice la pillería de colocarle cuánto es la solubilidad del oxígeno. Es 0,003. En realidad la solubilidad es 0,00024, tenés que hacer una regla de 3 con la atmósfera. Y eso te va a dar ese valor, 0,0003. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por el porcentaje que estaba disuelto en la sangre, que lo tenemos acá. Por eso se tiene que saber este valor. Entonces ahora yo sé cuánta sangre viaja disuelta, perdón, cuánto oxígeno viaja disuelto. Y en este caso aproximado son 0,3 ml. Y por lo tanto puede venir una pregunta más malvada del profesor. Calcúlame el contenido arterial de oxígeno completo de esta persona. ¿Qué es lo que van a tener que hacer tristemente? ¿Cuánta hemoglobina tiene la persona? Ya, ok. Lo multiplico por 1,34, que es la capacidad máxima de transporte. Lo multiplico por la saturación en porcentaje. Ya, aquí no se les vaya a olvidar eso. Luego, después le sumo la solubilidad del oxígeno, multiplicado en este caso por la presión arterial de esa persona. ¿Ya? Y esto, en este caso hipotético de que la persona esté saturando al 100%, son 20,4 ml por decilitro. Este es un clásico ejemplo de ejercicio
que sí o sí les pueden hacer el daño. Esto es considerado siempre a nivel atmosférico. Exacto. Porque si está como a menos nivel. Sí, pero sería una maldad. O sea, Ahí varía. se lo pueden hacer a una persona en doctorado, le pueden preguntar. Uno debería saber, por ejemplo, a nivel de una persona que sube diabetes. Y ahí te va a cambiar la saturación, te va a cambiar la presión arterial del oxígeno, Pero con la presión atmosférica. pero con la presión atmosférica. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a lo más importante de esto. Y esto es lo que ojalá nunca se le olvide porque lo van a utilizar ustedes como médicos. Nosotros utilizamos equipos de gasometría para ver los gases a nivel sanguíneo. Y eso se ocupa mucho, se ocupa bastante ahora en la época del COVID, pero se ocupa mucho en perinatología. Nosotros trabajamos con muchos médicos y nosotros también hacemos estudios en niños pequeños, por lo tanto tiene que ver con la gasometría de estos niños. Lo importante acá es que tenemos la curva de la hemoglobina, donde en el eje de las Y vemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina, que va desde 0 a un 100%, y en el eje de las X tenemos la presión arterial de oxígeno o la presión de oxígeno. Ya nos quedamos con eso. Los profesores son malvados y no les preguntan con palabras simples, no le van a preguntar hacia dónde, si tengo una curva hacia la derecha, hay mayor afinidad de hemoglobina. Te van a cambiar los nombres, te van a colocar hacia dónde está la disociación de la curva. Y uno empieza a pensar y se enreda. Lo importante acá es que se lo voy a dar con tips bien simples, es la afinidad hacia dónde estaría. Hacia dónde yo tengo mayor afinidad en esta curva, a la izquierda o a la derecha. ¿Seguro? ¿A la izquierda? O hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Dónde hay mayor afinidad al Dice oxígeno? mayor afinidad y por qué. Tiene que ser con un argumento. Hay mayor afinidad hacia la izquierda. ¿Por qué razón? ¿Hay mayor saturación? No va a liberar el oxígeno que no van a liberar. No, al contrario. El que está a la izquierda lo que hace es tener una mayor afinidad. ¿Ya? Y el que está a la derecha es una menor afinidad. ¿Ya? ¿Por qué? La curva normal es esta, ¿cierto? Y la negra en color. Mi P50, que indica las sensibilidades, y esto lo van a aprender siempre, los P50 de mortalidad, P50 enzimático, siempre es el 50% del valor final, y que en este caso me indica cuánto porcentaje de la hemoglobina, cuánta presión yo necesito para que la saturación sea de un 50%. Y este es un número importante, este 26,6. El ser humano satura el 50% con 27 milímetros de mercurio. Como tiene esta forma, y vimos que esta persona, por ejemplo, está con 60 milímetros de mercurio, la llevamos a este gráfico, y estaría para acá, ¿cierto? Y habíamos pensado en un principio que podría tener una baja saturación, quizás puede ser, pero si tú tiras la línea hacia acá, te vas a dar cuenta que queda por aquí, y está cercano al 100%. Por lo tanto, esta curva lo que explica es la capacidad de unión de la hemoglobina con bajas presiones. Y es lo que permite que nuestros sistemas no entren en una hipoxia aguda todo el tiempo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los componentes que siempre les pregunto. Tenemos dos efectos, ¿alguien los conoce? El efecto Bohr y el efecto Haldane. Que tristemente los profes no te colocan curva de la derecha. El profesor te va a preguntar, explíqueme el efecto Bohr y qué le pasa, dónde sucede. No sé si lo han escuchado en fisiología. Ya, súper simple. El efecto Bohr sucede en los tejidos. Y es toda la explicación que vimos anteriormente al principio de lo que pasaba en los tejidos. Por lo tanto, si es un tejido y yo tengo que entregar el oxígeno, soltar el oxígeno, ¿dónde creen que va a estar el efecto Bohr? ¿Acá o allá? Piénsenlo como afinidad. Dijimos que hay Derecha. más afinidad, hay menos afinidad. Si yo tengo que entregar oxígeno Hacia la izquierda. Derecha. hacia la derecha, porque si tiene menos afinidad,
es más fácil soltar el oxígeno. ¿Ya? ¿Alguien está bien o van perdidos? Qué bravo eso. Ya, una forma simple de entender el efecto Bohr, que lo que sucedía en los tejidos es pensar cómo el dióxido de carbono afecta a la oximoglobina. ¿Ya? Estoy pensando casi como al revés. ¿Por qué? Porque yo tengo que liberar el oxígeno. ¿Qué es lo que sucedía? Tenía CO2, ¿cierto? Que se juntaba con agua, formaba ácido carbónico y formaba bicarbonato e hidrogeniones. Sí, siempre el CO2, recuerden, está en conjunto con los niveles de pH celulares. Por lo tanto, en este caso, si aumenta el CO2, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta los hidrogeniones y por lo tanto disminuye el pH. ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Se acuerdan? ¿A quién atacaba? En la primera diapositiva. Afectaba la oximoglobina. Y si yo afecto a la oximoglobina, el oxígeno se suelta y logra ser entregado. Por eso, todo esto está en este lado, está en el lado derecho, porque tengo menor afinidad. Y cuando les pregunten cómo una curva se puede desplazar a la derecha de la disociación, un aumento, en este caso, por ejemplo, de la temperatura. Y uno diría, ¿por qué el aumento de la temperatura? Porque en los tejidos yo estoy haciendo fosforilación, que produce CO2, que produce hidrogeniones, que cambia el pH. Pero dentro de esos procesos también libera energía. ¿Y qué es lo que hace? Aumentar la temperatura. Por lo tanto, el sistema se me va a la derecha. Segundo punto que estaba acá. Al aumento del CO2 me desplaza la curva hacia la derecha. Por lo mismo, y es como súper redundante. Si aumenta el CO2, se produce el hidrogenio. Si tengo el hidrogenio aumentado, ¿qué es lo que hace? Me disminuye el pH. Por lo tanto, la curva se desplaza hacia la derecha. Y una falta de oxígeno también me va a llevar la curva a la derecha. Pero hay un punto súper importante: no de trifosfoglicerato o bifosfoglicerato, DPG o BPG. ¿De dónde sale eso? Sale del glóbulo rojo, que va a tomar glucosa, va a hacer un proceso de metabolismo anaeróbico, y dentro de los sustratos bien simples de la produce lactato, este 2,3-bifosfoglicerato. Se supone que lo que yo más quiero ahora es que se libere el oxígeno. Entonces tengo que afectar alguna molécula que tenga que ver con el transporte de oxígeno. Y eso lo hace el tetrafosfoglicerato, que lo que hace es que tiene una mayor afinidad con la oximoglobina. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se va a unir a la hemoglobina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Liberar el oxígeno. Y por lo contrario, para seguir con esto y no alargar, el efecto Haldane es lo que pasa a nivel pulmonar. Y a nivel pulmonar, ¿qué es lo que tenemos? Comparado a un tejido, tenemos menor temperatura. Por lo tanto, la curva se desplaza a la izquierda. ¿Qué es lo que pasaba con el CO2? ¿Está alto o bajo a nivel pulmonar? Está más bajo, porque yo lo estoy sacando todo el tiempo. ¿Qué pasa con el 2,3-difosfoglicerato? ¿El glóbulo rojo está trabajando tanto? No. Por lo tanto, disminuye. ¿Qué va a pasar si yo disminuyo el CO2 y disminuyo los hidrogeniones con el pH? Va a aumentar, por lo tanto, un medio alcalino. Cambia la curva hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si yo tengo mucho oxígeno? Sí, entre comillas, el cuerpo dice no necesito más, pero hacia dónde se te corre tu curva de hemoglobina. En realidad es como que mantienes tu hemoglobina, que es tu cantidad que tú tenés, pero te vuelves loco porque hay demasiado oxígeno. ¿Y la hemoglobina qué es lo que le gusta? Oxígeno, se vuelve loco, se corre a la izquierda. Y en otro caso, la presencia de hemoglobina fetal. Entonces los niños, por ejemplo, cuando son recién nacidos, están en este lado de la curva. ¿Ya? Ahora nos vamos a pegar un salto súper largo y vamos a pasar a otra cosa, que es para explicar una enfermedad. En la Segunda Guerra Mundial se logró avanzar mucho en la medicina humana a costa de todo lo que hicieron los nazis. El problema de eso fue que cuando se hicieron los juicios de Nuremberg y los juicios de Helsinki, les dijeron a la gente: oye, ya no podemos experimentar más en seres humanos, pero hay que probar las cosas en algo. Entonces, este juicio lo que dijeron es que hagamos todos los experimentos de medicamentos deben hacerse en animales.
pero lo dejaron ahí, dando vueltas, esto fue en los años 40. Los pobres animales en realidad le hacían experimentos y le importaban comino el bienestar animal. Los ingleses se dieron cuenta de que en sus carnicerías y en los mataderos las carnes tenían mejor calidad, mejor sabor, más tierna cuando trataban bien a los animales. Por lo tanto, ellos no fue que buscaran el bienestar animal per se. Ellos se dieron cuenta que había una característica que era que los animales, si no están estresados cuando los matan, tienen mejor calidad. Pero basado en eso, sucedió un poquito después de los juicios de Nuremberg, y después aparecieron los SICUA. Y los SICUA son un grupo de personas que toda universidad, para aquí para la universidad después, toda la universidad la tienen que tener. Es un grupo de expertos que conoce sobre los temas, sabe de investigación, pero que tiene también un componente de veterinario, porque tengo que velar porque el bienestar animal genere información adecuada de lo que yo estoy investigando. Yo no puedo tratar a un animal, por ejemplo, hacerle una herida e ir a medir la herida sin haberle colocado analgésico, una cirugía, etc. ¿Por qué? Porque si yo le produzco animal una herida a cualquier ser vivo que tiene sistema nervioso central con sintiencia de dolor, va a producir una respuesta corticoide. Los corticoides van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, que resulta que yo quiero ir a medir el corazón y no sé si el corazón está latiendo porque le duele o porque fue por el tratamiento, etc. La idea de todo esto es que si yo trabajo en investigación y trabajo con modelos animales, el bienestar animal es pensando en el propio animal, pero sabiendo que tengo que obtener el mejor dato posible para que sea siempre reproducible. Y de ahí nacen, por lo tanto, de estos SICUA, que en los años 60 nacen las 3 R. Las 3 R, que es lo que dicen, lo primero, tratar de reemplazar. Tratar de no ocupar modelos animales, lo cual se puede hacer en ciertos estudios. Puedo hacer cultivos celulares, puedo hacer, qué sé yo, no sé si lo ocurre otro. Trabajar con un computador que me haga una simulación, etc. Pero el problema que tiene eso y que no ha logrado ser solucionado es que el dicho en latín es in vivo de veritas. El in vivo finalmente es lo que da una respuesta fisiológica completa. Y por lo tanto, por más que yo vea estos estudios que dicen en un cultivo celular logré evitar los mecanismos de cáncer asociados a esa célula, resulta que yo tengo que probar eso ahora en un sistema biológico completo, que es el in vivo. Y por eso, tristemente, y de buena manera, tengo que ocupar los animales. ¿Por qué? Porque tengo prohibido hacer eso en seres humanos. Entonces la idea lo primero es reemplazar. Trato de reemplazar esto. Si no puedo reemplazarlo y quiero hacer investigación, debo a través de la literatura explicar por qué lo tengo que ocupar y qué razones tengo que darlo sabiendo que no voy a cuidar a estos animales. Lo otro es reducción. ¿Qué significa reducir? En este caso de las 3R, es tratar de reducir estadísticamente a la menor cantidad posible de animales que me entreguen la respuesta que yo quiero obtener. Entonces yo les explicar cómo funciona la estadística. Cuando ustedes lean el paper o lean otro tipo de paper, siempre va a decir el cambio fue significativamente alto con un P de menos 0,05. Esa siempre es la significancia estadística. La estadística no indica algo, no dice si es algo bueno o malo. La estadística es una probabilidad y por lo tanto ustedes como médicos cuando lean literatura científica deben entender qué es lo que está diciendo el trabajo, decir, el medicamento funcionó de buena manera porque es significativo, pero eso no significa que sea la verdad. Ustedes tienen que hacer ese juicio al hacer lectura científica. Y la estadística es probabilidad, no es certeza. Y dentro de la certeza, lo que yo tengo que buscar es que en una población, como la típica campana de Gauss que nosotros conocemos, va a existir siempre los que están más allá, a los que les va, no sé, que si les va mejor en la clase, acá estamos los más porros, y acá la gran mayoría, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier tipo de tratamiento no puede explicar lo que sucede aquí, no puede explicar lo que sucede acá. Por eso es lo típico que aparece en la estadística, que aparece P menos 0,005. El P menos 0,05
indica que los resultados que yo obtuve explican a esa población y no explican los puntos distantes. Pueden ver incluso también que hay un P menos 0,001. Significa que ahora eso hizo esto. Lo dejó el 1% acá. Y por lo tanto lo que explica es ahora mucho más grande. ¿Ya? Eso es estadística muy grande acá. Entonces yo a través de la estadística ocupo matemática para definir cuántos es la menor cantidad de animales posibles que quieran responder mi pregunta. Como van a ver, por ejemplo, en el trabajo del paper que yo les envié, nosotros llegamos a ese cálculo y dijimos con 5 a 6 animales por grupo lográbamos responder la pregunta. Porque obviamente si uno, por ejemplo, yo trabajara con ratones, los ratones se reproducen cada 21 días, tienen camas de 8 a 10 animales, entonces yo me puedo volver loco reproduciendo animales y si se me mueren, vienen 10 más, no hay problema, no es la idea, ¿ya? Y por último está el refinamiento. El refinamiento tiene que ver con la conducta. Los animales, a diferencia de nosotros, como no hablan y que tienen en general en común con los niños y animales, la gracia es que se comunican a través de su conducta. Ven si los niños están pequeñitos, si no hablan, si no gesticulan, si sus ojos se ven más vidriosos, etc. Lo mismo se aplica para los animales. Los animales que cuando tienen dolor se engrifan, tienen los pelos parados, hay pérdida de pelaje, puede llegar a tanto el dolor que los animales se mutilan, se cortan las colas, se cortan las manitos, etc. Por lo tanto, si yo quiero obtener un dato en una investigación, tiene que ser reproducible, tiene que estar basado en el bienestar animal porque yo obtengo buenos datos. Y esos datos indican la verdad de lo que yo estoy estudiando. No tienen una contaminación de algo mal hecho. En particular nosotros trabajamos en estos lugares. Esto es el lago Chungará, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos un centro de estudio andino en Putre, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, porque nosotros tratamos de estudiar dentro de varias enfermedades una enfermedad que se produce por la hipoxia hipovárica. Y la gracia es que hace tiempo nuestros profesores lo que hicieron es crear un modelo animal que recrea esta enfermedad. Y por lo tanto yo tengo un modelo animal que me permite estudiar medicamentos contra esa enfermedad porque reproduce la enfermedad de los niños. ¿Cuál es ese modelo? Utilizar ovejas. Las ovejas, dentro de todas las particularidades que tienen, paren semejante a una mujer. Sus trimestres son muy parecidos a los de las mujeres. Los crecimientos placentarios y fetales son exactamente iguales. Y toda la fisiología cardiopulmonar que se aprendió en la perinatología se obtuvo a partir de ovejas. Nacieron los surfactantes pulmonares, nacieron, ¿cómo se llaman se me olvidó cómo se llama lo de ventilación? La ventilación mecánica fue creada gracias a la oveja, etc. Entonces es un modelo cardiopulmonar que es muy conocido y que no varía con el ser humano. Por lo tanto, si ustedes pudieran verlo, los corazones tienen los mismos tamaños, los pulmones son algo distintos solamente, pero son muy iguales. Entonces, vamos a estudiar ahora cortito esta enfermedad, que es la de la que habla el paper que yo les envié. Se llama hipertensión pulmonar neonatal. Normalmente, yo tengo en mi vida fetal, tengo estos pulmones que están colapsados. No hay intercambio gaseoso. Por lo tanto, a nivel pulmonar yo tengo una alta resistencia vascular pulmonar, porque el sistema está, a modo simple, está cerrado. No entra nada. Y como no entra nada, mandarle sangre para allá no va a entrar, porque si hay más presión en ese lugar, no va a ir la sangre seca. Hay un bajo flujo sanguíneo, como dice ahí, un 5 o un 7% del gasto cardíaco combinado. ¿Por qué? Porque en la etapa fetal nosotros no trabajamos con los ventrículos, no trabajan de la misma manera. Ya trabaja mucho más el lado izquierdo que el lado derecho. Y ahora se lo voy a explicar acá por qué. Y por lo tanto, la presión arterial pulmonar está muy alta en el periodo fetal. Acá no sé si se entenderá muy bien este dibujo, pero la idea es explicarle cuál es la anatomía de un neonato. Tengo la placenta de la madre con su cordón umbilical que a través de la vena umbilical va a enviar la sangre al feto, ¿ya?
La primera parte de la sangre hace un circuito hacia el hígado. Hígado después envía la sangre vía porta, la vena cava y la vena cava va a llevar a la aurícula derecha. ¿Ok? Pero la gran mayoría de la sangre no va al hígado, hace un chante, como lo habíamos visto anteriormente, y pasa por el ductus venoso, que es este que está acá. Pasa del ductus venoso y va a llegar a la aurícula derecha, pero se va a juntar con toda la sangre que viene acá. Por lo tanto, aquí se genera una fuerte presión de sangre. Y esa fuerte presión de sangre, la gracia que tiene, es que a nivel de las aurículas, en la etapa fetal, todos tenemos una tapita, que es el foramen oval. Y como es una tapita, va a ceder con la presión. Y como viene la sangre, lo que hace, y se pasa de largo la aurícula derecha. Entonces no va a hacer el circuito que tenemos nosotros. No va a irse al ventrículo derecho. Pasa hacia acá. Ya, llegó al ventrículo izquierdo. Aurícula izquierdo. Ventrículo izquierdo va a salir por la aorta. ¿Ok? Y de la aorta va a salir hacia la parte, hacia la región ¿cómo se llama? Craneal, y después va a ir hacia la parte caudal y llevar el oxígeno a la parte de la sangre. Pero los pequeños también tienen un ductus arterioso. Y este ducto arterioso está entre la aorta y la vena pulmonar, la arteria pulmonar. ¿Por qué? La gran mayoría de la sangre se va para allá, ¿cierto? Pero hay un poquito que entra en la aurícula derecha. Entra al ventrículo derecho y trata de ir hacia el pulmón. Pero el pulmón, dijimos que hay una alta resistencia acá. Está muy alta la resistencia. Si está alta la resistencia a la sangre, ¿qué le va a pasar? No puede ir para allá. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace inteligentemente? A través del ducto arterioso. Entonces, eso es un sistema no completo cardiovascularmente. Y eso es lo que todos tenemos cuando somos neonatos. Cuando nacemos, hay un cierre de esa estructura. Hay un cierre del ducto arterioso y hay un cierre del ducto venoso. Y por lo tanto se instaura el circuito cardiopulmonar del adulto completo. ¿Ya? El desvío que tomamos del ducto venoso generalmente para generar más presión. Netamente es para generar más presión y porque si tú es como explicación evolutiva también, porque el hígado va a ocupar gran parte de la irrigación que le está llegando al pequeño. Y por lo tanto tú tienes el abdomen, por ejemplo, hasta acá, y hasta toda la parte torácica, y estas tres vías van a en realidad llevarle sangre al cerebro, a la parte de cuello, etc. Pero como tú ya tienes un componente muy grande de sangre que entra al hígado, ya necesito en el tercio posterior, entre comillas se le llamaría, la parte abdominal hacia abajo, no necesito irrigarlo tanto. Ya tuvo la sangre que es necesario. Y obviamente el niño se mueve, obviamente patea, hace todas las cosas de un niño normal en el útero, pero no es una actividad metabólica muy alta. Entonces, lo que yo tengo que hacer sí o sí es tratar de enviar más sangre para que venza el foramen oval, porque esta es una tapa, literalmente una tapita, que todo el tiempo hace, entonces se está abriendo. Cuando nace, como se activa todo el circuito, la tapa, como de aquí sale mucha sangre del ventrículo izquierdo, ¿qué le va a hacer esa tapa? Se pega al otro lado. Y cuando se pega después se empieza a seguir. ¿Ya? Ya. Entonces, teníamos este niño que tiene alta presión a nivel del pulmón. Cuando nace, se activa la circulación pulmonar. El niño respira por primera vez. Hay unos canales que se llaman los canales de amiloidía, que lo que hacen es que en cosas de segundos aspiren todo el líquido que hay a nivel pulmonar para que pueda entrar el oxígeno. Y esos canales son maravillosos, son los canales ENA. La gente que trabaja en perinatología lo ocupa bastante. Como hay un aumento del oxígeno, hay un aumento del tono vasodilatador. ¿Y por qué se produce eso? El oxígeno todavía no se sabe, pero afecta al ducto arterioso y al ducto venoso.
Que normalmente, como dijimos en palabras simples, en la etapa fetal yo estoy en una etapa donde hay menos oxígeno y por lo tanto funciona. Si yo le doy lo contrario a ese tipo celular y le entrego mucho oxígeno por las primeras respiraciones, estos tubos literalmente se empiezan a atrofiar y se cierran. Pero más importante es que si yo cierro estos circuitos, yo cierro este circuito de acá y cierro este otro circuito, sí o sí la sangre ahora que entró a la aurícula derecha, como no está el foramen nodal, tiene que irse al pulmón. Si entra al pulmón, muy simple, lo tenía acá, esto es un capilar, ¿ya? En el capilar tengo la capa de endotelio, por acá afuera está la capa media y por aquí está la adventicia. Esta es la capa muscular y aquí tengo mi endotelio. La sangre, como ahora ya no es un 5 o un 7%, ahora lo que pasa es que pasa el 100% del gasto cardíaco por los pulmones. Y si yo aumento el flujo sanguíneo, ¿qué le va a hacer el endotelio? Lo aplasta. Y el endotelio tiene mecanorreceptores. Y cuando yo aplasto el endotelio, activa enzimas que van a producir enzimas vasodilatadoras. Y que es un circuito que yo quiero mantener. Quiero que entre la sangre, quiero que se mantenga la vasodilatación en los capilares. En ese momento, ¿ya? Porque acuérdense que todo esto es un equilibrio entre todo este lado. Por lo tanto, si pasa más sangre, hay mayor presión sobre la sangre, sobre el endotelio, y el endotelio, ¿qué es lo que va a producir? La típica hormona vasodilatadora, oxidolítica. ¿Ya? Pero, el problema que tienen estos niños, que la transición feto-neonatal puede verse afectada por la hipoxia. ¿Qué es lo que hace la hipoxia? ¿Y por qué estos niños no tienen problemas? Es porque se les afecta las arterias de resistencia pulmonar. Y esto es aplicable para todos los órganos de nuestro cuerpo. Cuando yo tengo un lumen normal, la sangre puede ir y genera una resistencia, pero que no es una resistencia aumentada. Y es igual que una manguera. Si la manguera yo la aprieto, el agua va a salir más fuerte. Va a haber mayor resistencia al paso de la sangre. ¿Por qué se explica esto? También por una cuestión que siempre les pueden preguntar por la ley de Pasey, en la que está acá. La ley de Pasey lo que explica es que las resistencias son dependientes del hematocrito, que yo lo puedo aumentar hasta un cierto punto solamente en la sangre, el largo de la arteria, cuánta arteria yo tengo para que se genere resistencia, pero que también puedo tener kilómetros y no va a cambiar mucho, y eso se multiplica por un factor. Pero es inversamente proporcional al radio, o sea, al diámetro por el radio elevado, a la cuarta potencia. Eso significa que pequeños cambios en el radio aumentan significativamente la resistencia. Entonces, en este vaso, que normalmente, vamos a terminar esto, estos vasos de resistencia a nivel de pulmón, que son vasos pequeñitos, normalmente van a dejar pasar la sangre y tienen una pequeña capa muscular. Estamos súper bien. ¿Qué es lo que pasa en estos niños? Que la hipoxia los afecta. Va a producir de que la capa media de estas arterias se comienza a engrosar. Y si se engrosa, disminuye el lumen. ¿Y qué pasa si disminuye el lumen? Aumenta la resistencia como no. Por lo tanto, esto genera un remodelamiento patológico. Y ese remodelamiento patológico va acompañado de una disminución del tono vasodilatador, porque ahora ya no tengo la sangre que pasa por la arteria. Y como pasa menos sangre, y es un sistema que siempre está vasoconstrictor contra vasodilatador, y aquí yo tenía el vasodilatador aumentado, si lo disminuye, el otro, a pesar de que esté bajito, siempre va a ser más. Y por lo tanto aumenta un tono vasoconstrictor. Y la arteria cada vez se empieza a apretar más y más. Y es un círculo vicioso. Genera más resistencia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que genera? Hipertensión a nivel pulmonar. ¿Ese remodelamiento está dado por el estrés y cizallamiento de la sangre? ¿Del chain stress? Sí. No. El remodelamiento, mira, se lo voy a colocar así como. Lo pueden buscar esto por premio Nobel, que fue hace como 2 o 3 años nomás. Nosotros tenemos factores de transcripción. Los factores de transcripción son enzimas que tienen la capacidad de unirse al ADN.
tengo mi ADN así en la piñata. Ya. Y dentro de los factores de transcripción existe uno que se llama HIF, y ese fue el que se ganó el premio Nobel. HIF, Hypoxia Inductor Factor, es una enzima que tiene dos componentes, alfa y beta. ¿Ya? Entonces aquí está el alfa y aquí está el HIF o beta. Cuando se unen, forman un complejo. Pero esto sucede, esto lo afecta a la especie reactiva del oxígeno que habíamos visto antes. Este sistema, como es un sistema que se gatilla solamente en hipoxia, que me va a afectar el ADN, no es un sistema que tenga que ser gatillado siempre. Entonces, inteligentemente nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Lo está creando todo el tiempo, pero lo elimina todo el tiempo. Entonces, hay unas enzimas que se llaman prolinhidroxilasas, las pH no me acuerdo tanto, que lo que hacen es entregarle, por ejemplo, grupos hidroxilos y las pintan. Y cuando se pintan, lo que hacen es que a nivel proteosómico, bien simple, es un sistema de eliminación de enzimas. Cuando yo la marco, se tiene que eliminar. Entonces, se produce, se elimina, se produce, se elimina. Y por lo tanto nunca actúa. Pero cuando hay hipoxia y disminuye el oxígeno, falla la prolinhidroxilasa. Y si falla la prolinhidroxilasa, va a estar estable, y si está estable esto, se va a unir a esto. Y el HIF lo que hace, va a entrar al ADN y se va a unir a los HRN, que son los elementos de respuesta de hipoxia presentes en mi ADN, que pueden estar en distintas partes de todo el ADN, no solamente en un lugar. Y por lo tanto, este factor de transcripción, cuando se forma el complejo, se une a los HR y lo que hace es, acuérdense que su ADN está todo enrollado, ¿cierto? Si está enrollado yo no lo puedo leer. La gracia es que lo desenrolla, le tira. Y aquí tengo un HR, llega el HIF. ¿Y qué es lo que le va a decir si es un factor de transcripción? ¿Por qué no te leí estos genes para allá? Y si los lee, que produce proteína. Y si yo produzco proteínas, produzco funciones. Entonces, los mecanismos de hipertrofia estarían dados porque HIF, por la hipoxia, se estabiliza, afecta a estos HRE y yo gatillo todos los genes que producen hipertrofia, que normalmente no debería ser así. ¿Ya? Esa es una vuelta. ¿Te encanta? Acuérdense, chicos, interrumpo el concepto de vascular dysfunction, función vascular, que es, en este caso, claro, está aplicado a HIF como factor de transcripción, pero a nivel vascular periférico, la disfunción vascular incluye hipertrofia, incluye ciertos cambios en el engrosamiento de las paredes musculares. ¿Se recuerdan cuando yo les conversé de los vasos sanguíneos? El endotelio y del número de capas musculares y qué pasaba cuando teníamos disfunción vascular. ¿Sí? Ahí hay otro ejemplo claro de lo que puede pasar a nivel microvascular. Entonces, teníamos esta enfermedad y por lo tanto, si yo mantengo la resistencia en estas arterias pequeñas pulmonares, voy a tener poca oxigenación en ese niño, va a entregarse poco oxígeno, va a empezar a haber aumento del CO2, etc. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mantenerse la resistencia vascular pulmonar con una alta presión arterial pulmonar. Estos niños en su epidemiología tienen una prevalencia de 1 a 6 por cada 1000 nacidos vivos, lo cual parece poco, pero la ginecología chilena cambió mucho en los últimos 10 a 15 años, donde llegaron otro tipo de etnias que no tienen tantos cuidados como nosotros. No es como decir como nosotros los chilenos, que no suena mal, pero sí, la mujer chilena tiende a ser súper ordenado, de que va a todos sus controles. En cambio, cuando ustedes les toque trabajar en el sistema público, se van a dar cuenta que, por ejemplo, las mujeres haitianas van cuando ya está terminando su embarazo y dicen, sácame la guagua, ¿no? ¿Ya? Y el problema que tiene eso es que la pesquisa de este tipo de enfermedades se podría haber dado antes, pero no lo logró. Por lo tanto, empieza a aumentar todo esto. ¿Ya? Aparte que también en general las mujeres de color tienen mayores problemas ginecológicos por el tipo de etnia a la que pertenecen. Está escrito eso. Entonces ahora nosotros
los médicos ginecólogos que trabajan con nosotros dicen que es horrible porque ellos estudiaron algo y ahora tienen que volver a reaprender todo de nuevo. Porque es más como una población tipo americana, una cosa así. Antes era una pequeña masa solamente de población chilena. Ya, la letalidad del problema que tiene esta enfermedad es que es muy alta. Un niño que la tiene es probable que quede con déficit neurológico o lo más probable es que se muera. Un día un 20%. Y el único tratamiento que es aprobado por la FDA, la Federal Drug de Estados Unidos, es el óxido nítrico inhalatorio, que se supone que me va a producir vasodilatación, ¿cierto? Pero el problema es que si yo tengo una hipertensión pulmonar, tengo alta inflamación, tengo muchas especies reactivas del oxígeno, y el óxido nítrico no hace su efecto bueno de vasodilatar, sino que se une a esas especies reactivas del oxígeno y genera más especies reactivas del oxígeno. Y por lo tanto es como tirarle benzina al fuego. Traté de ayudar, le tiro un poquito, el niño en realidad no vasodilata, se inflama más. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? El óxido nítrico solamente funciona en un 40% de los casos. Tristemente los niños que no responden al óxido nítrico son el 60%. Y esos niños en lapsos de 48 horas necesitan entrar a una membrana extracorpórea, que es esta máquina que logra airear su sangre, quitándosela y luego volviéndosela a colocar. Que es lo que igual incluye también todo el manejo, las infecciones, y obviamente eso no es un tratamiento, sino que es un tratamiento paliativo de terapia intensiva. ¿Ya? Lo que se intentó hace un tiempo, hace poco, fue utilizar sildenafil, que es el que ustedes conocen como el Viagra. El Viagra, si lo vieron en las casas de endotelio, lo que hace es producir un aumento del GMP cíclico. GMP cíclico vasodilatación. Pero el problema que tuvieron es que hicieron un trial. Los trials en el mundo tienen que ser en distintos lugares para que sea, como decirnos, está bien hecho. Distintos lugares, en distintos hospitales. Las personas no tienen que saber, son dobles ciegos. O sea, yo le digo a usted como doctor, usted me va a hacer el estudio y usted a la población no le puede decir qué es lo que está tratando. Eso es un doble ciego. ¿Ya? Para que realmente uno sepa si es por placebo o tratamiento lo que está funcionando. El problema fue que a nivel europeo, niños que tenían problemas pulmonares, a los cuales les fueron dando sildenafil y les fueron aumentando la dosis para producir más vasodilatación, se murieron. Estamos hablando que se murieron en el año 2015, si no recuerdo, 2013 por ahí, se murieron 12 niños. Y eso fue un warning. Le dijeron, paremos esta cosa. Es obvio que el sildenafil a dosis mayores en pacientes que están muy graves produce muerte, pero hasta ahora no han podido explicar por qué. ¿Ya? Y por lo tanto el sildenafil no es un tratamiento aprobado. Pero en Chile, como tenemos pocas alternativas, igualmente se puede utilizar, pero bajo el consentimiento de los padres. Cosa que ustedes comprendan la literatura, se la presenta la ingeniería a ellos y le dicen, ¿saben que su hijo no responde a la óxido nítrico? No podemos mantenerlo en un médico por siempre, tenemos que hacer algo, existe el sildenafil, pero existe tal probabilidad de que su hijo muera o no, etc. Tiene que tomar la decisión. ¿Ya? Entonces, aquí muy corto. En el endotelio tengo esta enzima, la óxido nítrico sintasa endotelio, que es la que produce óxido nítrico. El óxido nítrico, cuando llega al músculo liso, activa la guanilísicasa soluble. Y la guanilísicasa soluble, al igual que la hemoglobina, tiene grupos M. Y los grupos M dependen si están reducidos o si están oxidados. Por lo tanto, esa enzima podría ser un cuello de botella en los mecanismos de vasodilatación. Normalmente lo que hace es tomar GPP, forma GPP cíclico, y el GPP cíclico NG, que va a llevar a vasodilatación pulmonar. ¿Okay? El Viagra, ¿qué es esto? La fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es la enzima degradadora o hidrolizadora normal que disminuye el GMP cíclico. ¿Por qué? Porque el sistema es homeostático. Si yo produzco GMP que va a producir vasodilatación, yo no puedo tener un sistema vasodilatador siempre. Entonces yo tengo a mis fosfodiesterasas que degradan el GMP cíclico. Lo creo, lo degrado, lo creo, lo degrado. Y así.
El Viagra lo que hace es inhibe al inhibidor y se mantienen los niveles de GMP cíclico altos. Y por eso vasodilatante. ¿Ya? En este caso, obviamente, el primer estudio fue hecho a nivel pulmonar y después se dieron cuenta que funcionaban los cuerpos cavernosos propios. Fue como al revés. Ya. Entonces, esto fue un estudio que he hecho en Chile. En blanco son ovejas gestadas en tierras bajas, aquí en Rinconada, en Maipú. Y estos en negro fueron ovejitas gestadas en la altura. ¿Qué es lo que querían explicar ellos? Ver qué podía estar pasando acá. ¿Por qué estaban hipertensos los corderitos cuando nacieron? ¿Qué es lo que les pasó? Se dieron cuenta que, por ejemplo, la ENOS que está acá está aumentada. Entonces está funcionando bien, está aumentada. Y fueron a ver la producción de óxido nítrico. ¿Cómo lo midieron? Porque la ENOS cuando produce óxido nítrico también produce ericitrulina en 1:1. El óxido nítrico en 5 segundos se degrada. Por lo tanto, tengo que ir a ver algo que dure más tiempo. Y encontraron que la ericitrulina está aumentada. Por lo tanto, estaría aumentado el óxido nítrico. Está aumentado la ENOS. Está aumentado el óxido nítrico. Pero estos corderos y los niños siguen no teniendo vasodilatación. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que la CGC, la guanilciclasa soluble, estaba reducida. Entonces acá está el problema del cuello de botella. En este caso, esta enfermedad está disminuido. Y si está disminuido, no hay vasodilatación. Tengo una duda, no sé si a alguien más se le podrá dar. ¿Cómo se explicaría ese aumento significativo de la ENOS y del óxido nítrico? ¿Por qué se produce la ¿Es por un feedback asociado a que en sí el cuello de botella está en la guanilatosilasa, por lo tanto no hay vasodilatación? ¿O es un mecanismo propio de la hipoxia? HIF, nuevamente. Puede ser el HIF, puede ser una respuesta para todo. Se ha escrito que HIF produce aumentos de los mecanismos de vasodilatación. Si estoy en hipoxia, uno de los mecanismos sería aumentate todos los mecanismos de vasodilatación para poder oxigenar de mejor manera. Y explicaría en parte también por qué podría estar aumentada la expresión de la ENOS. Y otra forma también de explicarlo es que todas estas vías siempre están en desequilibrio y se ha escrito que el GMP cíclico cuando disminuye genera una especie de feedback positivo sobre la expresión de las enzimas superiores. Cuando el sistema se da cuenta que tiene poquito GMP cíclico, va y le dice al sistema, empieza a generar moléculas que me puedan ayudar a salir de este proceso. ¿Ya? Tristemente esta cuestión es así, siempre lo van a ver en todas las enfermedades que uno se imagina este cuadro y después te aparece feedback positivo y negativo patológico. Entonces, igual le voy a decir algo desde la ignorancia porque Sí. no conozco esa enfermedad, pero ¿no tendrá algo que ver con los sustratos que compite la ENOS? Por ejemplo, compite con la arginasa por la L-arginina para formar óxido nítrico. Sí, y eso se ha estudiado. ¿Se ha estudiado? Acuérdense que la ENOS ocupa ciertos sustratos, que son la L-arginina. Pero también hay otros productos como ya no me acuerdo, los ADMA, si no me recuerdo, son los que compiten con el óxido nítrico para unirse acá a este nivel. Por lo tanto, es como lo que hace es disminuir la biodisponibilidad del óxido nítrico. No es que yo tenga mucho, sino que está compitiendo alguien contra él y no deja que la vía se active. Hay muchas vías moleculares acá que pueden explicar esto. Acá, por ejemplo, también están que en la altura se produce la roquinasa. Las roquinasas lo que hacen, y esto es como un dibujito bien simple, todos los mecanismos de contracción funcionan de forma semejante. A diferencia del corazón que tiene ciertos componentes que no tienen músculo liso ni el esquelético. Pero yo tengo mis enzimas de actina, que están acá, y entre medio de esto yo tengo la miosina. Y la miosina se supone que tienen como unos bracitos que lo que hacen es pescar a la actina y la retraen. Y cuando la retraen hay contracción. Entonces estos tienen unos bracitos acá y tienen un cabezal acá. La gracia es que estos cabezales, las puntitas, tienen unos componentes
que son los que acá se ven afectados. La proteína quinasa G lo que hace es activar a una fosfatasa. Y esa fosfatasa lo que hace es quitarle el fosfato a la cadena liviana de la miosina. Teníamos la miosina acá, ¿cierto? Esta es la cadena pesada de la miosina. Cadena pesada. ¿Ya? Y tiene cadenas livianas que son estos palitos. Y afecta aquí. Esas 4 cositas que están acá. Esas son las cadenas livianas de la miosina. Como yo la desfosforilo y necesita fosforilación para poder contraer la cabecita que está justo en esa unión, le hace esto y la baja. Y si yo tengo esa cabecita acá abajo, no va a haber contracción. Entonces, si yo la PKG para hacer vasodilatación fosforila la fosfatasa, la enzima fosfatasa saca el fosfato de la cadena liviana de la miosina, miosina light. Se la quita y eso hace que no haya contracción. ¿Por qué? Porque justo está aquí y le hizo esto y como que se cayó. Y si yo la fosforilo, como puede ser a través de una enzima roquinasa, por lo tanto que fosforila, ¿qué es lo que hace? Fosforilar en parte a la cadena liviana de la miosina e inhibe la fosfatasa. Entonces mata a quien está inhibiendo y aparte de eso le mete fosforilación acá. Y si la fosforila, ¿qué es lo que hace la cabeza? Se para. Y si se para, se une con la actina. Y dice, ok, en presencia de ATP yo te tiro. Y eso es lo que produce contracción. Y ese es como ya, bien molecular y a explicar esto. ¿Ya? Entonces hay medicamentos, por ejemplo, como el Fasulil, y que el Fasulil también se ocupa en esta enfermedad. El Fasulil lo que hace es que todas estas fosforilaciones, ya entran muy en detalle, todas las enzimas pueden ser fosforiladas o no. Y depende del sitio de fosforilación si genera una acción o no. Y en ese caso el Fasulil lo que hace es fosforilar en ciertas que se llaman serina o treoninas. Y si yo activo cierta serina, lo que hace es que esto no se active o no. ¿Ya? Entonces, existe un inhibidor de la proteinasa y se ha estudiado que sería el Fasulil, lo que hace es afectar a esto. Y si le afecta a esto, se va a vasodilar. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en el paper? Teníamos esa guaniliciclasa soluble y disminuida. Se ha descubierto de que hay ciertos medicamentos que se le llaman activadores de la guaniliciclasa soluble. ¿Qué es la grasa que tienen? La guaniliciclasa soluble tenía este grupo N en estado oxidado porque está en inflamación e incluso puede perder a su grupo N, queda sin grupo N. Si no tiene el grupo N y está oxidada, no hay función de esa enzima. Pero estos medicamentos tienen la gracia de que se mimetizan en ese lugar y hacen que la enzima vuelva a actuar. Entonces funciona en guaniliciclasa soluble oxidada y reducida. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos al utilizar este medicamento es que va a aumentar la función de la enzima, y si aumenta la función de la enzima me va a llevar a vasodilatación pulmonar y va a ser una forma de tratar la hipertensión que puedan tener estas niñas. Muy corto y a lo último, lo que nosotros hacemos dentro de varios experimentos es tratar de asemejar las crisis de hipertensión de estos niños. Estos niños, la descripción clínica en el ser humano de hipertensión pulmonar, que no solamente puede pasar en niños, sino que tristemente sucede mucho en las mujeres adultas y que no tiene una explicación y por lo tanto se llama hipertensión pulmonar idiopática. La sobrevida de estas mujeres cuando tienen este diagnóstico de alrededor de año o 2 años de vida. No viven más de eso, no existe un tratamiento que hasta el momento logre curar esta enfermedad. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos es que estas mujeres o estos niños cursan con crisis de más hipertensión aún. El diagnóstico clínico es sobre 22 milímetros de mercurio. Nosotros en la presión arterial, como ahora si la midiéramos ahora, tenemos alrededor que la sangre que sale del ventrículo derecho hacia el pulmón está alrededor de como 8 milímetros de mercurio, más de eso. Estos niños tienen 22.
sobre 22. Y cuando tienen crisis de hipertensión, tienen 40, 50 milímetros de mercurio. Obviamente, si yo aumento la hipertensión, hay menos transporte de oxígeno, hipoxemia, pero lo que más falla en un sistema de alta resistencia es que aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, si tiene alguien contra quien pelear, se empieza a hipertrofiar para tratar de enviar la sangre, pero después de eso entra en insuficiencia, se expande literalmente sus paredes espesoriza, pierde capacidad cardíaca, insuficiencia, muerte, y la muerte mayoritariamente en el tiempo en estos niños se da por insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Como vimos, el pH no tiende a cambiar entre los controles y los tratados, y lo que yo hago es hacerle una hipoxia al igual que los niños. Estoy tratando de asemejar la crisis de hipertensión. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Se le coloca una bolsita con mezcla de gases al animalito en la cabeza, que están acostumbrados ya a estar como en una camilla, entonces se quedan quietos. Se le coloca esta bolsita que tiene mezcla de gases, y con la mezcla de gases yo le genero una hipoxia. Y si yo le genero una hipoxia, voy a ver la respuesta cardiopulmonar que puede tener hasta la disminución del oxígeno. ¿Ya? Y aquí importante, yo tengo una PCO2 que es un poquito más baja que la que teníamos en la altura, ¿no? En realidad está igual. Pero nosotros queremos evitar, porque si yo tengo una hipoxia aguda y hiperventilo, el CO2 tiende a disminuir. Son los mecanismos de compensación. Yo tengo que evitar eso porque quiero ver solamente la respuesta del oxígeno a esa respuesta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Mantener el CO2 estable durante toda la hipoxia. Y con eso yo solamente estoy viendo cómo el cuerpo responde solamente a la disminución de oxígeno. Es una forma de que lo que ustedes también tienen que hacer si hicieran investigación, lo que tratan de responder tienen que tratar de tener la menor cantidad de variables que ensucien los resultados. ¿Ya? La saturación es semejante a lo que se da. ¿La hiperventilación se contrapone? Sí. El problema es que si hiperventilo, me va a aumentar la oxigenación y no voy a llegar a estos niveles de hipoxia. ¿Qué es lo que le pasa a estos animalitos? Que me colocáis la bolsa y empiezan a hiperventilar, empiezan a saltar, tratan de oxigenar el cuerpo. Claro, ¿qué es lo que hago yo? Si empieza a hiperventilar, me disminuye el CO2, que es lo que tengo que empezar a darle un poquito más de CO2. Y después va a llegar un tiempo en que va a estar estabilizado. Y el animal obviamente está con su presión arterial pulmonar alta, pero la gracia de este medicamento que nos mostró es que cuando yo le hago la hipoxia, los controles tienden a aumentar su presión arterial pulmonar. En cambio, el medicamento estuvieron en una subida y se quedaron estables. Entonces algo pasó, y entre comillas sería bueno este medicamento porque evitaría de que aumente mucho la presión arterial pulmonar. Ya. Lo último, los dejamos invitados siempre. Ustedes como médicos tienen que ser busquillos. Si quieren hacer especialidades, tienen que tener o irse fuera de Santiago a vivir por años, o tienen que obtener ayudantía, cartas buenas de recomendación y papers. Los papers, aunque ustedes le hagan el quite, son muy importantes para los médicos. Hay especialidades en la Universidad de Chile, por ejemplo, está el doctorado en ciencias médicas, donde solamente entran médicos, entran 4 al año, y de los 4 postulantes, la gracia que tienen es que te obligan a obtener un grado de doctor, lo cual implica investigación, nuevamente estudio, pero te permiten entrar inmediatamente a la especialidad que tú eliges. Es un cupo directo, pero obviamente eso, por eso se lo pelean muchos de los chicos. Y lo otro es que todas las publicaciones a nivel mundial tienen ranking, y la idea es que traten ustedes de tener publicaciones, no mayor cantidad, sino que buenas publicaciones con alto puntaje, que se le llaman los EASY. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan en internet un trabajo de la paracelinología, van a encontrar la revista médica pulmonar, o el S100, que si uno siempre encuentra cosas ahí. Eso tiene como un punto, 0,5 puntaje. En cambio, por ejemplo, el paper que les enviamos, nosotros logramos colocar en una revista que tiene 5 puntos y tanto de factor de impacto. Hemos logrado sacar publicaciones de 15 puntos. Y el tope de estos son las Nature, son Health Science, que están como en 30 puntos. Entonces, un médico que logra sacar una buena publicación
logra obtener mayor puntaje y evita, por ejemplo, a veces esto de irse para Santiago, entrar a postular de mejor manera para la especialidad. La idea de esto es que, como vieron, nosotros trabajamos con obstetras, enfermeros, kinesiólogos, médicos, veterinarios, ingenieros de tecnología, bioquímicos. Es un grupo de gente que permite obtener distintas visiones y que genera todo esto en un buen grupo de trabajo. Entonces, ahí está mi correo, cualquier pregunta, si es que tienen, yo feliz de responderla. Y abajito está la página del laboratorio, donde el laboratorio siempre está abierto. Y nosotros nosotros trabajamos con los médicos de la Universidad de Chile desde segundo año. Y ya tenemos chicos que se han venido a Francia, a estudiar y a vivir en Francia, España, Italia. Le ha ido súper bien, así como gente que también ha logrado entrar inmediatamente a la especialidad. Y no quiero lejos de acá, nosotros estamos en el hospital de El Salvador, así que es bastante simple. Entonces, las preguntas del práctico son súper simples, no quise hacer nada difícil. Frente a la hipoxia aguda, la curva de hemoglobina hacia dónde se desplaza, justifique la respuesta. Mencione dos factores y explíquelo de cómo la entrega de oxígeno se ve afectada a nivel pulmonar asociada a la curva de hemoglobina. Esto les va a ayudar a entenderlo más y después ya no se les va a olvidar nunca. En una hipoxia aguda, explique brevemente cómo se comporta el CO2 y el pH plasmático. ¿Ok? Y indique un posible tratamiento para la hipertensión pulmonar justificado. Nada más que eso.